Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Dinero sobre Ruedas. Hoy vamos a conversar con Enrique Vázquez. Él es director general de Recurso Confiable, una empresa que acaba de cumplir 20 años, sus primeros 20 años de historia, y nos va a decir de qué manera esta compañía ha contribuido a mejorar la seguridad del autotransporte en México. No se vaya, quédese con nosotros. Hola, bienvenidos. Ya estamos aquí en Dinero sobre Ruedas, su programa de negocios en el sector transporte. Y esta vez nos acompaña Enrique Vázquez, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Social. Sí, Enrique Vázquez, director general de Recurso Confiable. Él es el director y fundador de esta empresa que, la verdad, en una historia de 20 años ya recientemente cumplidos, pues ha aportado mucho a la seguridad de esta industria. Y quizás con eso podíamos comenzar, Enrique, que nos platicaras cómo es que surge Recurso Confiable, cómo se proyecta primero en la mente la necesidad de una operación, de un servicio para el sector del transporte, y luego cómo es ese proceso de arranque y evolución hasta estos primeros 20 años. Como ya lo he comentado, nosotros arrancamos primero siendo transportistas. Empezamos a trabajar hace 25 años con mi papá. Mi papá fundó una compañía de transportes y ahí arrancamos, y en el año 1996 arrancó una ola de una crisis de seguridad similar a la que tenemos ahora, y se empezaron a robar los camiones, y nosotros fuimos víctimas de varios de esos asaltos. Nos empezamos a involucrar mucho con las autoridades, y en juntas, en la Secretaría de Gobernación, con las autoridades se manejaba, y se sigue manejando aún, el tema de que los robos, un porcentaje alto de ellos son autorrobos. Nosotros no creíamos en eso, discutíamos al respecto con las autoridades, pero después desafortunadamente nos demostraron que sí, un porcentaje importante de los robos había una participación interna. Hubo un caso dentro de nuestra empresa en la que sí un operador participó directamente en un robo, y nos dimos cuenta de lo que había pasado, y nos dimos cuenta que no solo que el operador había logrado salir libre de la cárcel, sino que a poco tiempo ya estaba trabajando con otra empresa, y simplemente con haber alterado su pasado laboral y no haber mencionado que había trabajado con nosotros, logró entrar a la otra empresa. Y de ahí a mí se me ocurrió la idea de tratar de controlar eso y crear una base de datos para poder identificar a personas que hubieran estado involucradas en este tipo de incidentes, y que los empresarios tuvieran acceso a esta información para poder prevenir. Porque inclusive a las autoridades nosotros no las podemos ayudar. ¿Cómo las autoridades van a poder prevenir un robo que no ha ocurrido, que el que lo va manejando lo va haciendo? Las autoridades inclusive dicen, bueno, pues no pueden hacer todo, ¿no? Entonces ahí se me ocurrió eso, y el objetivo era que esa base de datos fuera accesible para los empresarios del transporte. El único medio que se me ocurrió fue a través de un estudio socioeconómico. El estudio socioeconómico aparte nos ha ayudado a tener una base de datos mucho más robusta, y de ahí arrancamos con ese proceso. Hay datos importantes que existían en la industria, y que muchos de esos siguen siendo similares. Por ejemplo, las autoridades manejaban que un 50% de los robos son autorrobos. Por ahí dicen que más, que el 70, 90. La verdad son datos que pues van un poco al aire, ¿no? Nadie tiene un dato cierto de lo que es esto. Cuando, por ejemplo, platicas con una empresa de seguridad o algo así, te maneja este dato, es un dato que causa miedo, pero el objetivo no es vender miedo. El objetivo es manejar las cifras como son. Por ejemplo, si nosotros escuchamos que el 50% de los robos son autorrobos, no quiere decir que el 50% de los choferes participan en autorrobos. Lo que quiere decir es que del índice de siniestralidad que tienen las empresas, el 50% de los robos son autorrobos, y cambia todo. Por ejemplo, una empresa importante que manejara unos 10,000 embarques mensuales, pues puede ser que sufra 1 o 2 siniestros en un mes. Quiere decir que su índice de siniestralidad es 0.0001, ¿sí?
quiere decir que de ese punto 001, el 50% de los robos son autorrobos. Y si lo traduces a las personas que están trabajando, quiere decir que menos del 1% de los conductores que vemos en las carreteras participan en un autorrobo. O sea, es mucho menos del 1%. Nada más que ese porcentaje pues, nos afecta a todos mucho. ¿Sí? Afecta a la imagen de la empresa de transporte, afecta a la compañía generada de carga, afecta a todos. Pero ese es el dato real. O sea, no es vender miedo ni que parezca que los operadores están todos involucrados. Porque si yo te digo eso, tú sales y ves en un centro de distribución y ves un andén o ves a operador y dices, ratero, no ratero, ratero, no ratero. Y no es así. No es así, no se trata de hacer eso. Otro dato importante también es que en aquel entonces el 85% de los camiones que circulaban por las carreteras del país pertenecían a hombres camión o pequeñas empresas, y eso genera mucha informalidad durante los procesos de selección. Los operadores podían alterar con mucha facilidad sus procesos, o muchas de las empresas no hacían un proceso de selección adecuado, y eso permitía que cada vez se pudiera, o sea, no estábamos protegidos como para poder hacer esto de una forma óptima, ¿no? Había veces que hay compañías que ni siquiera solicitaban que el operador llenara una solicitud de empleo al operador, y ahora ya cuando estamos buscando poner mucha más formalidad durante los procesos de selección, y eso ayuda no solo para los robos, sino ayuda para todo, ¿no? Para tener mejores conductores manejando, un mejor cuidado de las unidades. Esas son las dos cosas. Ese dato del 85% de hombres camión ha ido disminuyendo. Por ahí escuché una estadística que me indica que ese dato va disminuyendo como en un 3% anual. Cada vez se va disminuyendo el número de hombres camión, va creciendo el número de empresas más formales en México. Sin embargo, ahí está todavía, y esos son los datos que vimos en aquel entonces, que nos dieron la idea de crear esta base de datos, que la arrancamos de cero, con ayuda de algunos amigos que creyeron en nosotros. Empezamos a juntar información, algunas empresas generadoras de carga empezaron a confiar en nosotros, y hoy en día tenemos una base de datos de 220,000 conductores registrados en Recurso Confiable. Ya, oye, bastante interesante ya el volumen de, ahora nos platicarás después del siguiente corte, cuál es ya la masa crítica total. No tengo ni idea de el volumen de operadores que existirán y qué porcentaje esos 220,000 representan del total de operadores que tenemos en México, ¿sí? Pero bueno, de eso vamos a platicar después del corte. Ya regresamos. Baja Ferries. Descubre la experiencia. Ya los mexicanos lo saben, y los comerciantes lo saben, y los constructores lo saben, ya todas las pymes lo saben, y los flotilleros lo saben. Ya estamos de regreso aquí en Dinero sobre Ruedas, platicando con Enrique Vázquez. Enrique, ¿de qué manera en estos 20 años podías valorar tú la aportación que Recurso Confiable ha tenido para un autotransporte en México más seguro? Bueno, sé que existen diferencias, hay personas que a veces no comulgan tanto con lo que estamos haciendo, la mayor parte yo espero que sí. Nosotros cuando arrancamos el negocio, pues definimos una misión y una visión, y lo que nosotros veíamos en aquel entonces era poder provocar un cambio de actitud en las personas. Lo que nosotros veíamos en aquel entonces era que pues, los operadores con mucha facilidad, quiero aclarar, los que están involucrados en ilícitos que ya dijimos que son un porcentaje bajo, con mucha facilidad lo podían hacer y volverlo a hacer y repetir, y pues no pasaba nada, porque simplemente con alterar su pasado laboral o podían conseguir empleo otra vez y lo seguían haciendo.
y nosotros veíamos, por ejemplo, pues otro tipo de actitudes, cosas que ocurren en otros países donde dices, aquí la gente respeta los altos y todo eso, porque hay ciertos lineamientos y reglamentos que hoy en día nuestra herramienta se ha vuelto algo conocido, por no decir un estándar de la industria, pero es algo muy conocido en la industria, es conocida por los operadores, la credencial de R-Control, y pues sí ha provocado un cambio de actitud. O sea, muchos operadores ya cuidan su credencial, saben que esa credencial les va a ayudar para conseguir empleo cada vez en más compañías importantes. Muchas empresas, yo lo he visto en los periódicos, anuncian, solicito operadores, requisitos del R-Control. Muchas compañías generadoras de carga lo solicitan y a veces solicitan otros medios de certificación, pero el más solicitado es recurso confiable. Creo que esto habla de que hemos hecho un trabajo serio y hemos avanzado, hemos ido evolucionando a lo largo de estos 20 años, siempre hemos estado invirtiendo en tecnología, en buscar hacer nuevas cosas, en ir cambiando la forma de trabajar. Siempre hay áreas de oportunidad, pero lo que hemos buscado hacer es siempre atender esas áreas de oportunidad y buscar cambiar. Entonces, sí hemos provocado un cambio de actitud, eso es lo más importante. Sí. Sé que es una base de datos creciente, es dinámica, no es estática, pero si pudieras darnos algún indicador, ¿cómo saber, cómo medir, cómo evaluar la calidad de los operadores que están dentro de tu base de datos versus los externos o los que están fuera de esta base? Bueno, eso es como difícil de medir. Lo que yo te puedo decir que va relacionado con una pregunta, con lo que dejamos pendiente hace rato. Yo no sé, ni nadie, yo no he escuchado a alguien que me pueda decir un dato más o menos exacto de cuántos operadores hay en México. Por ejemplo, el dato más que podría sonar más es el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de cuántas licencias federales hay registradas. Sin embargo, esa no es la totalidad de los operadores que hay en México, porque están todos los operadores que conducen camiones con placas particulares, que no requieren de una licencia federal, y otros, o sea, eso abre muchísimo el espectro. Entonces, de los 220,000, pues no sé qué porcentaje de operadores represente. Lo que yo puedo decir es que lo que nosotros nos piden que certifiquemos, 6 de cada 10 conductores están registrados en nuestra base de datos. Ahora, es muy importante aclarar que nosotros estamos en ciertos nichos de mercado o del sector del transporte, del sector de la carga. Hay otros nichos donde no somos tan representativos y a lo mejor en esos no tenemos un porcentaje tan alto como el sector del transporte de personal y todo esto, pero en el sector de la carga por ahí más o menos vamos. Nuestra base de datos pues se va actualizando todo el tiempo. No actualizamos los expedientes diariamente, pero sí la base de datos se actualiza diariamente, como unos 100 expedientes diarios. Tenemos una actualización de 100 expedientes diarios. De esos 100, 60 más o menos ya estaban en nuestra base de datos y 40 son como va creciendo diariamente nuestra base de datos. De eso, pues los porcentajes cambian porque los operadores no cumplieron con los requisitos, quiere decir que no los van a obtener. Esto puede cambiar todo el tiempo, sí, y va cambiando con operadores que en algún momento no pudieron obtenerlo y lo pueden obtener en este momento o viceversa. Entonces es algo muy dinámico que nosotros tenemos que mantener con mucha responsabilidad, ya que estamos hablando de personas y personas que lideran familias, y nosotros tenemos que ver que nuestro objetivo, aunque no parezca, mucha gente lo vea al revés, es ver cómo sí certificamos a los conductores y ver sí cómo hacemos que puedan trabajar, pero cumpliendo ciertos requisitos, porque esto lo que hace es dignificar el sector. Sí, no existe un índice de medición de cuántos eventos dentro de esa base de datos han ido disminuyendo en el tiempo a partir de que ese universo de registrados, operadores registrados, van entrando a una dinámica, como tú lo decías, donde hay un cambio de hábitos, de percepción, de un trabajo distinto de forma. Sí, va cambiando. Bueno, mira, estos datos, igual como los que te decía hace rato, que nadie sabe si es 50% de robos o no, autorrobos o no, también son datos que no puedo decir así como exactamente, porque ya con base en el tiempo que llevamos hemos aprendido a no dar datos así como exactos y yo afirmo que es esto, sino lo que yo he visto es que dependiendo del mercado, el sector donde estemos, el tipo de empresas con las que estamos colaborando, estos números varían. Por ejemplo, nosotros hemos entrado a empresas en las que encontramos que había mucha informalidad en el proceso de selección de personal, de los terceros que trabajaban ahí. Las empresas no filtraban bien. Y bueno, pues ahí logramos nosotros conseguir disminuciones importantes de más de un 50%, ¿no?, de los problemas en general. Pero también hemos llegado a lugares en donde hay empresas
formales trabajando, grandes compañías transportistas que tienen departamentos de recursos humanos bien establecidos, que llevan procesos formales de selección, y generamos una mejora, pero no en ese porcentaje. Entonces, dependiendo del sector a donde lleguemos, podemos provocar cambio y podemos hacer muchas cosas. Ahora, lo que nosotros hacemos va un poquito más allá de lo que a veces pueden llegar a ser las áreas de recursos humanos por nuestra base de datos y ciertas cosas de expertise que tenemos que podemos ver ahí. Ya. ¿Vale? Bien, bueno, vamos a continuar platicando con Enrique Vázquez después del siguiente corte. Para conocer más sobre el mundo del autotransporte, carga, pasaje, productores, proveedores, la industria general, no te pierdas En el Camino, un programa de T21 TV. Te invitamos a consultar la programación en t21.com.mx, así como en las plataformas de Ustream y YouTube. Bien, seguimos conversando con Enrique Vázquez, director general de Recurso Confiable. Y Enrique, empezaste cuando ante una ola de que creció el robo al autotransporte en 1997, tu idea de crear esta base de datos de operadores, porque había muchos operadores que se veían involucrados en estos temas. Hoy día seguimos con una ola muy importante de robos al autotransporte. ¿De qué manera Recurso Confiable ha incidido, en qué parte sí ha hecho su labor? Y por otro lado, ¿dónde está el tema? ¿Cómo resolver un problema que entiendo tiene muchas aristas, muchas vertientes desde cuál verlas, ¿sí? ¿Cómo ir resolviendo, cómo ir atacando este problema de inseguridad en las carreteras? En el 96 y en el 97 las empresas no tenían área de seguridad en el transporte ni siquiera. Cuando reportabas un robo decían, pues, ¿qué va a pasar? Y cuando empezaron a crecer los robos y las compañías aseguradoras dejaron de asegurar las mercancías, fue que les estaba costando y empezaron a crear áreas de seguridad en logística. Fue donde empezó a crecer lo de las escoltas, cómo íbamos a controlar. Se empezaron a crear estrategias de seguridad, documentos, contratos muy ligados a cómo llevar la seguridad. Empezó a cambiar todo, empezaron a crecer las empresas de monitoreo, todo. Entonces, a diferencia de lo que ocurrió en aquel entonces y lo que tenemos ahora, tenemos empresas que están muy bien blindadas en esto, que tienen buenos controles y otras que no. Mi teoría, y es como yo pienso, es que nosotros como mexicanos y como empresarios, pues no podemos estar esperanzados en que el gobierno nos resuelva todo. Esto sí es un tema que sí, bueno, sale de nuestras manos y nos tienen que ayudar, pero nosotros tenemos que ir controlando nuestras partes, cada quien. O sea, nosotros tenemos que ver que al menos nuestro personal esté bien contratado, crear esos filtros, ver que las unidades cumplan con las unidades de carga, cumplan con ciertos requisitos, que respeten ciertas reglas, para disminuir el riesgo de que sea a esta empresa o a nosotros a los que nos peguen, ¿no? Esa es la diferencia de lo que pasaba en aquel entonces a lo que está ahora. Ahora, bueno, está mucho más difícil, hay cosas mucho más difíciles de controlar, pero yo lo que percibo es que sí hay empresas a las que les están golpeando mucho más que a otras. Hay unas con las que dicen, no me pagaron ni uno este mes. Y a veces las cosas que están haciendo no son tan complejas, no son de drones siguiendo los camiones, son cosas de reglas de seguridad que tienen que dar seguimiento paso a paso, día a día, y que se respeten, y eso hace que haya un control, y ese control de seguridad va relacionado directamente con un tema de servicio al cliente, de saber dónde están tus unidades, cómo van a entregar, va todo relacionado, va en la misma cancha. Entonces, cuando sabes dónde están tus unidades, puedes reaccionar, las tienes todas ubicadas, en automático esos camiones van a llegar a tiempo a entregar con el cliente. No es tanto de crear un sistema, como decía, de drones o de custodias en todos los camiones, es simplemente tener una operación sana y con mucha visibilidad en tiempo real, y eso te va a ayudar a controlarlo. Esa es la diferencia de lo que yo veo ahora de lo que ocurrió en aquel entonces. Ya hay mucha más tecnología para poder hacer eso. Entonces eso es lo que yo veo. Nosotros, de nuestro lado,
Pues seguimos reforzando la parte de la revisión con el crecimiento de la base de datos. Hemos implementado nuevos servicios como estudios de frecuencia de voz para movernos a poder medir el perfil psicométrico de las personas, ver tendencias con herramientas mucho más modernas, pues ya también revisando cuestiones de redes sociales, internet, todo lo que podemos atacar ahora, lo que la tecnología nos ha dado, lo vamos usando y revisando para tratar de trabajar en equipo. Y sobre todo tratando de ver que el operador es la parte más importante de todo el eslabón, porque si tenemos los mejores equipos, los mejores sistemas, pero la persona que arriba del camión no lo hace, pues no va a cumplirse nada. Entonces, eso es algo que quiero dejar claro, que es para nosotros el operador es lo más importante. Claro. Y lo tenemos que tratar de esa forma importante desde el proceso de selección de personal. O sea, lo debemos de checar, igual que como checamos a un director general, a un conductor, no porque sea un conductor, o sea, y aparte, su puesto es para mí de los de más valor, de los más difíciles, porque pues nadie los respeta. O sea, platico mucho en foros porque me dicen, es que los operadores pasó esto, sí, pero ¿cómo los cuidas? Los tienes a veces horas esperando afuera de tu instalación para que descarguen, los tienes días esperando afuera de tu instalación, lo cual para mí es una falta de respeto, porque esa persona podría estar en su casa viendo las novelas con su familia y en un sofá descansando, y lo tienes tú parado aquí afuera en un lugar donde no hay ni dónde ir al baño, donde en la noche le debe dar pavor también a él porque lo vayan a asaltar, donde aparte viene y pregunta que si ya lo van a descargar y ni siquiera le abren la puerta, le dicen que se espere, y si él se le antoja irse a bañar y a ti se te ocurre decir que iba a descargar, el operador no estaba aquí, pues lo tenías ahí 24 horas, es algo terrible lo que pasa con ellos, y aparte quieren que con eso los operadores estén contentos y trabajando y con una visión de vale la empresa 1000 y valgo yo 1000, entonces eso hace que las relaciones con los operadores se descompongan, y eso hace que los operadores piensen diferente. Entonces tenemos que pensar en todo. Lo que estoy platicando ahorita va directamente relacionado con la seguridad. No tiene que ver con custodios, tiene que ver con la seguridad. La forma en la que nosotros tratemos a los conductores, los respetemos y les demos su lugar, tiene que ver con la seguridad, porque ellos van a cuidar más nuestra mercancía, van a estar más orientados o sea, no va a haber justificaciones para cometer autorrobos, en pocas palabras. Claro. ¿Vale? Sí, muy cierto lo que dices. La verdad es que es un trabajo igual de digno que cualquier otro, y como tal debemos de respetarlos y darles su lugar a los operadores, ¿no? Sabemos que eres muy inquieto, Enrique, y ¿qué más viene en la siguiente etapa, en los siguientes años de Recurso Confiable? Bueno, nosotros a partir del año 2006 empezamos a invertir mucho en desarrollo de sistemas, logística, dar visibilidad a nuestros clientes para generar valor agregado. Por ahí he escuchado que mencionan que le hemos puesto mucho énfasis a eso y hemos debilitado la parte de certificación. La parte de certificación sigue igual de fuerte que siempre, lo hemos reforzado, le metemos más todavía. Este año es el año más importante en eso, seguimos creciendo en ese ámbito, pero hemos invertido también mucho en la parte de tecnología. Y ahí contamos, ya somos una empresa de desarrollo de software importante. Estamos tratando de dar visibilidad a los clientes en tiempo real. La credencial que traen los operadores nos da ciertas facilidades para cuando hagan los controles de acceso y todo, dar visibilidad, llegada a cargar, llegada a entregar con clientes, y a través de aplicaciones que jalan en un teléfono celular, o integrándonos con los GPS de los transportistas, o integrándonos con los sistemas de nuestros generadores de carga, nuestros clientes generadores de carga, tener lugares en donde puedas concentrar la información y verlo todo en un momento en tiempo real, con tableros de control, y eso. En eso hemos invertido mucho, y bueno, consideramos que amarrado de la certificación de operadores y todo esto, para allá vamos avanzando. Tenemos muchos clientes en esta parte, y además hemos implementado nuevos servicios para ayudar a los clientes con el seguimiento logístico, no solo poniendo las herramientas, sino nosotros ayudando a dar seguimiento a lo que está ocurriendo en eso para poder generar indicadores y mejorar el tiempo. Tenemos unas plataformas instaladas en algunos retailers importantes en donde se puede controlar el registro de llegada para dar visibilidad y unificar el criterio de llegadas entre los proveedores y los retailers, que eso es algo muy interesante, donde hemos invertido mucho también, y lo tenemos con varios retailers importantes en México y también fuera, porque también tenemos operaciones fuera de México, Colombia, Costa Rica, Guatemala, y estamos arrancando también en Estados Unidos con la parte de desarrollo de sistemas. Entonces eso es el futuro como lo vemos, seguir trabajando fuertemente en la parte de la certificación de los conductores, manejándolo con mucha responsabilidad, como platicaba, y también la parte de desarrollo de sistemas, invirtiendo mucho en eso. Hacia allá vamos. Pues excelentes noticias que vienen para el futuro de Recurso Confiable, una empresa pues que ha venido a poner su granito de arena
para contribuir a la seguridad del transporte en México y bueno, pues en crecimiento, ya expandiendo esas experiencias a estos países de Centro y Sudamérica, y ahora además yendo a la conquista de los muros hacia el norte, ¿no? Sí, un poquito. Bien, pues muchas felicidades por estos 20 años, Enrique, que vengan muchos más. ¿Sí? Gracias, gracias. Los esperamos también en la siguiente edición de Dinero sobre Ruedas. Hasta luego.